Ya, listo, ahora sí. Bueno, les decía como que estaba como súper ya emocionada para que tengamos nuestra charla de este libro, porque creo que hay mucho como, da mucho para hablar. Me encantó como el ejercicio que hizo Alexa, como de mandar como esas preguntas y poner como el tema de conversación. Y bueno, nada, primero yo les quería contar más o menos cómo llegué a este libro y que abramos como un poquito de impresiones generales, luego ya vamos como desglosando parte por parte. La verdad es que ni siquiera me acuerdo cómo llegué a este libro, creo que lo vi como por Instagram mucho y me llamó mucho la atención justamente porque no conocía a la otra escritora, o sea, a Vita, solo pues a Virginia, ¿no? Y me acuerdo que más o menos wow, no sé, hace como unos 10 años, a mí me empezó a gustar mucho Alejandra Pizarnik y no sé por qué llegué como a Virginia Woolf, pero como a la figura de quién es ella, ¿no? No como a su literatura. Y todo este tema con respecto a su sexualidad, pues no lo veía como tan claro en ese entonces, que ahorita mientras preparaba como un poquito de las preguntas y eso, me ponía a pensar y decía como, sí, es cierto, ¿no? Bueno, digamos como Magali y Adri que están en el club del retrato de Dorian Gray, pues lo veíamos, digamos, esa diferencia, ¿no? Que con Oscar Wilde, pues era, o sea, súper evidente, ¿no? Y es como una figura muy abro comillas, como icónicas, si podemos decir, como una representación, ¿no? LGBT dentro de la literatura. Pero con Virginia, pues obviamente es mucho más conocido quizás pues su parte feminista, por supuesto pues su trágica muerte, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención justo por eso y por esta parte como de las cartas, que ya hablaremos como de, de lo que hace, o el trabajo un poquito como que lo que hace la autora, como este rescate de lo que ella cuenta. Y aparte, pues ya ahora que toquemos más a fondo, les voy a mandar, hice como una lista de las recomendaciones, ¿no? Que surgen a partir de este libro, que creo que es muy grande y es muy amplia. Entonces, nada, así fue como llegué a ese libro. Y yo les quería preguntar primero eso, ¿no? Como si ustedes ya conocían a ambas escritoras o solo a Virginia, si ya las habían leído, si las quieren leer justamente después de este libro. Yo, si les soy sincera, pues ahorita, como les dije, no conocía para nada de su existencia. Y a Virginia creo que le tengo como más miedo, justamente por todo lo que, bueno, lo que han hablado como que de las traducciones de Borges y todo eso, que pues bueno, también lo tocaremos. Siempre me ha dado eso, ¿no? O sea, como que siento que es una autora difícil de leer desde el desconocimiento, no sé qué tan acertada o no esté, pero definitivamente, pues sí, con este libro sí, a mí sí me quedaron como muchas ganas de empezar a leerla y de conocer como un poquito más de ella y creo que ese es como, creo que la autora cumplió ese objetivo con el libro, que es como iniciarte, sobre todo en esa última parte que cuenta, ¿no? Y que te intereses, así sea como por el rumor o por el chisme, que te intereses como por su literatura, intentando con este rumor o con este chisme entender un poco sobre lo que ella escribía, ¿no? Pero bueno, vamos a darle la palabra a Alexa. Noches, pues yo no conocía la autora y Ajá, no conocía a Vita, pero Virginia sí la conocía, he leído los cuentos y la señora Dalloway. Y ujú, me gustó mucho la señora Dalloway. Entonces, y en ese momento estoy escuchando Orlando porque encontré la traducción de Borges en la biblioteca, pero encontré un audiolibro en inglés ajá, de Orlando, entonces lo estoy escuchando. Es difícil porque yo no estoy acostumbrada a que hacer los audiolibros, me demoro mucho y en inglés me demoro muchísimo más porque son muchas las palabras que no entiendo, entonces las copio, busco en el diccionario. Si en español me demoro leyendo un libro porque encuentro una palabra y empiezo a buscar el significado y esto me lleva a lo otro. Y el Internet es como un hoyo negro porque esta página te lleva a eso que es relacionado y eso es relacionado. ¿Te has dado cuenta, Carolina, que cuando yo me siento a leer algo, yo empiezo a mandar fotos, que no sé qué, ujú, empiezo a divagar? Entonces, si sí, eso no, en inglés es todavía peor porque no entiendo la palabra,
lo busco el significado en el diccionario y eso me lleva a una cosa y me acuerdo de otra, cuando de un momento a otro ya estoy por allá metida en un cuento súper largo. Entonces, pero ahí voy. Estoy muy contenta y el otro mes pienso leer Las olas de Virginia. Ujú. Entonces, no, estoy muy contenta de haberla encontrado. Mira que ahorita que dices de ese libro de las olas, bueno, yo tengo una edición, estaba viendo, bueno, sé que no es la de Borges, pero y es una edición así como súper, súper vieja y justamente ahorita como, bueno, con este libro y hablando como todo de lo de Virginia, me dieron ganas como de revisar. Porque, pues, dicen como que ese libro es súper complicado y, pues, me he visto como algunas reseñas, si quieren luego les mando. No tanto como más bien es complicado no por la temática, sino por cómo lo escribe ella un poco, como 3 personajes distintos, ¿no? Dando una mirada, pero yo leí una o sea, no leí ni la primera página, leí como el primer párrafo y o estaba muy bien traducido o, pues, en realidad está muy bien escrito también, pero me pareció muy, muy, muy bonito. Ahora, si quieren más tarde, como que les leo ese pedacito o les mando foto. Y me encanta eso, ¿no? Como de que yo estaba pensando justamente cuando dije como, bueno, ¿a dónde puede ir esta charla, no? Y a dónde va este libro, no sé, la opinión de ustedes, ¿no? Pero yo siento que en realidad la autora no Virginia Nivita, sino Pilar, la autora del libro, su objetivo no era tanto como bueno, sí y no, como mostrar esta parte de el romance o el rumor del romance que hubo entre ellas, sino de alguna u otra manera que tú te sientas interesado por descubrir la literatura o de ambas o de una sola específicamente, pues Virginia obviamente es mucho más conocida, y creo que ese objetivo lo logra, o sea, creo que es imposible salir de este libro, y ustedes ya me dirán, no sé si sea como una opinión individual o una opinión compartida, pues por lo que dice Alexa, creo que se puede generalizar, que quedas con ganas de saber como que un poco más, sobre todo porque, pues eso, ¿no? Virginia es como una de las autoras así como o que tiene esa idea que es súper difícil de leerla y ya entendiendo un poquito, pues, de dónde venía su escritura, pues, obviamente su infancia, su misma duda, ¿no? Y lucha sexual, su lucha de identidad como mujer, ¿no? Qué tipo de mujer quería ser ella. Creo que ahí uno ya empieza como que a captar y me parece muy, muy interesante también el ejercicio que estás haciendo, Alexa, porque justamente cuando dijeron como de que, bueno, ¿no? Como que surgen estas ganas y que casi podría ser más fácil leerla en inglés que con la traducción de Borges, ¿no? Es muy gracioso. Y saben lo que, bueno, yo lo hablaba con Erika, de eso, de esa parte como un poco de Virginia, lo que a mí me parece como el colmo es que pues han pasado un montón de años y las traducciones de Borges siguen siendo muy vigentes, ¿no? Entonces, esperen que llegó la otra Alexa. Entonces, las traducciones de Borges siguen siendo muy vigentes, sobre todo en las grandes editoriales, ¿no? Tipo, creo que a Virginia la edita, creo que la edita Planeta. Sí, la edita Planeta porque tienen los cuentos y una habitación propia, creo que tienen con Six Barrel. Y yo decía, y pues esas ediciones todavía, hola Alexa, apenas empezamos. Esas ediciones siguen siendo como, pues las traducciones de Borges, ¿no? Y ya quienes hacen como traducciones, digamos, como con otro traductor, pues son editoriales o casas más pequeñas, ¿no? Entonces eso me parece, pues, no diría ni bueno ni malo, sino como un dato interesante porque si hay tanta queja que esas traducciones de Borges quizás estaban como impregnadas pues con su estilo, ¿no? Con su forma de pensar, todas estas cosas, pues sería un buen ejercicio el, uno, entender el por qué y dos, el hacer el ejercicio un poco más profundo de traducirla desde otras, como de otras orillas, ¿no? Y bueno, yo quería preguntarles así a grandes rasgos, como un sí o un no. ¿Les gustó el libro o no les gustó el libro? Bueno, Adri dice sí.
Listo. Bueno, ¿hay alguien como que no le haya gustado el libro o que diga como, ok, me gustó, pero no me gustó esto, como para hablar también de puntos no tan positivos? Listo, cuéntanos, Magali. Pues de que no me haya gustado, no, sino que a veces me perdía. Ajá, Entonces me costaba un poco como, porque pues entre carta y carta, ajá, como está contando o le está escribiendo. En la parte donde habla cuando, por ejemplo, al principio, cuando habla de cuando fue a conocer la actriz de teatro, yo decía, pero ajá. ella le está escribiendo es al amigo, pero habla, y entonces me confundía, pero no sé si fue distracción mía o si tuvieron la misma percepción. Ujú. Pero pues no horrible, maluco, no, lo que pasa es que se descuadra uno un momentico, pero ya uno vuelve y le coge el tiro. Sí, a mí me pareció, bueno, yo les quería como que poner este pensamiento así, a ver ustedes como qué opinan. A mí me parece que el libro está mal vendido. Eh, Porque yo siento que es más a ver, sí, sí, los personajes, o sea, que se inspiró ella en los personajes y en, digamos, como ese estudio psicológico de, pues, a través de la literatura de Vita, entender cómo más o menos era ella, ¿no? Y a través de la literatura de Virginia, entender cómo también fue ella y pues obviamente de todo lo que surgió después, ¿no? Pero que se nota, o yo lo sentí así, que hay mucho, como mucha imaginación de por medio, pues porque por lo que pude averiguar, esas cartas, de hecho, no hay un registro como tal al menos de todas las cartas. Por eso no sé si veían que entre carta y carta habían partes muy pocas que eran como en cursiva, que era textualmente agarrado como de alguna carta, pero muchos, digamos, párrafos o muchos fragmentos, la autora pues los tuvo que adaptar, vamos a decirlo, ¿no? Como para que tenga un sentido. Entonces a mí se me hacía como eso, como que el libro está como, sí, las cartas de Virginia y Vita, pero en realidad, no sé, o sea, siento que está mal vendido, que sería más como una inspiración, ¿no? O sea, una historia inspirada en, pues, las figuras que eran ellas, ¿no? Y a mí eso como que sí, bueno, ya hablaremos como que quisiera como después de que hable Alexa y Adri, de la segunda parte del libro, ¿ustedes qué opinan bueno, cuando se supone que la escritora está hablando con su sobrina? Porque tanto en Goodreads como en todo lado he visto como sentimientos opuestos de esa última parte. Entonces, bueno, dejaré eso hasta ahí y le daré la palabra a Alexa. Alexa Vergara. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, me gustó y no me gustó. Ajá, cuéntanos. Es que siento que pues sentía como esta primera parte como que a veces las cartas como que no estaban muy bien concatenadas, como Ajá, muy bien unidas. Sin embargo, me gustó mucho la parte de Virginia. Creo que sus cartas demostraban mucho su carácter, su inteligencia. Me parecieron maravillosas, me dieron ganas de volver a leer La señorita Dalloway y leer Orlando. O sea, fue como muy interesante esa parte, ajá, porque a pesar de todo, de que ella tenía pues sus problemas con la depresión y todos los temas ujú, emocionales, pues se ve que era una escritura de carácter fuerte y muy interesante. Sin embargo, siento que eran como muy, además de que eran muy largas, eran como muy desordenadas. Por ejemplo, esa ajá, parte que tú dices que parecía como en cursiva, como que a veces aparecía así de repente en medio de las cartas y no, como que no me parecía como tan ordenado como toda la historia. Y por ejemplo, la segunda parte me parece que aparece de repente. O sea, como que ujú, uno queda como corto con las cartas, como que le falta, como que le cuento parte de la historia. ujú. Entonces, no, esa parte como que no me gustó mucho. Mira que ahí lo que dices, bueno, no sé si alguien de aquí se ha leído el libro de Los siete maridos de Evelyn Hugo o Evelyn Hugo. A mí este libro se me hizo, o sea, no sé cómo cuál decir como uno copia del otro, no copia, pero puede ser inspiración, e incluso ni así, pues porque salieron creo que casi al mismo momento, sino la premisa, ¿no? De dos mujeres, más o menos, bueno, en el caso de Virginia y Vita, pues es mucho antes, entre los 20 y los 30, ¿no?
Y pues todo como la situación con respecto a su sexualidad, a su identidad sexual un poco, a cómo demostraba pues también su feminidad. Adri, léelo, porque cada vez que yo ese libro lo he leído 2 veces, me encanta ese libro, y en ese libro, no les voy a spoilear, pero digamos que hay una premisa que Evelyn es un personaje ficticio, en que fue una actriz muy famosa durante los años, desde los años 50, ¿no? Y pues se llama Los 7 maridos porque tuvo 7 matrimonios y ya la historia nos va a adentrar a él porque tuvo 7 matrimonios, ¿no? Y pues conoce a otra actriz, sucede una historia de amor muy prolongada con los años entre ellas, pero lo que a mí se me parecía muchísimo era el estilo que está escrito. ¿Por qué? Porque entonces en Los 7 maridos resulta que Evelyn contrata a una periodista joven para que le escriba su biografía. Y entonces en cada capítulo te va contando eh, pasajes de la vida de ella, pero está inmerso. Entonces cuando yo llego a esta segunda parte, yo dije, me hubiera encantado que lo hubieras hecho así. Es decir, tú le estás contando a tu sobrina la historia de Virginia y Vita, pero dentro de la misma historia, no sacando una segunda parte, porque es como que, o sea, yo lo sentí como, o sea, es una historia diferente, o sea, ahí pueden salir 2 historias por completo, ¿no? Entonces, claro, quizás como esta lectura me hacía remontarme a esa otra y que es muy difícil, sí, claro, eran 2 historias que podía ser, pudo haber hecho una sola, bien cimentada, creo que le dio mucho temor, quizás como que se saliera, ¿no? Pues porque ahí ya había mucha más ficción. Pero no sé, me recordó mucho, entonces si en algún momento leen Los 7 maridos, bueno, nosotros lo vamos a leer en noviembre en los laboratorios, pero si lo leen en otro momento y le remontan a este libro, me cuentan, porque tuve muchas veces como esa sensación de ese libro. Y bueno, ahora sí, pasamos con Adri. Listo, gracias. Bueno, buenas noches a todas primero. Y yo, regresando un poquito a la pregunta anterior, yo ya había leído a Virginia con una habitación propia y también la señora Dalloway, pero no conocía de Vita, ¿no? O sea, también ya conocía un poquito, o sea, no solo los libros de Virginia, sino pues un poquito sobre su vida. Este libro nunca lo había escuchado, o sea, fue que ya que lo vi contigo, claro que, o sea, como que dije, ah, suena bien, ¿no? Ujú, Pero la verdad es que tampoco investigué mucho, no conocí a la autora, y entonces entré como bastante a ciegas. Conforme estaba leyendo, tenía muchas dudas sobre, y de hecho yo creo que lo terminé y me quedé con las mismas dudas, porque no quería investigar mucho para no tener a lo mejor spoilers, ajá, pero es que no sé si las cartas son, o sea, justo como si son reales, o sea, o como qué partes de la autora, o no sé, como que yo ajá, no pude distinguir tanto eso. Entonces pensaba que en algún momento, no sé, como que algo iba a cambiar, ¿no? O sea, dentro de las cartas, cuando llegué a esa segunda parte con la sobrina, sí, o sea, sentí como el cambio muy brusco. Me gustó en el sentido que creo que lo hizo como un poco más ligerito, ¿no? O sea, de repente, o sea, es que las cartas son, bueno, también lo leí en digital con el que pasaste, Caro. Entonces ajá, no sé en la proporción cuánto de libros son las cartas, pero según yo es la mayoría del libro. ujú, Entonces, siento que, o sea, hace que el libro cierre, pues sí, como de manera más ligera, pero como que me quedé con todas las dudas, ¿no? O sea, de hecho fue como, o sea, es que no sé, no sé qué fue lo que escribió la autora. De hecho, en algún punto pensé que solo era la segunda parte lo que había escrito, o sea, como que las cartas sí eran reales ok, y solo ajá, lo que le contaba a la sobrina era como lo que ella había escrito. ajá, Entonces, me pareció extraño, o sea, y también pues, no quise ahondar más yo, no quise investigar más justo de qué parte era real y qué no. Me ujú, quise esperar a tener la charla, pero, o sea, en ujú, general me gustó, aunque sí siento que es, o sea, en ese sentido concuerdo en que es un libro un poco extraño, ¿no? Aparte porque, o sea, son como las dos partes completamente distintas entre sí. sí, porque, bueno, aparte también siento como con este género, o no sé cuál ha sido como la experiencia de cada una con este género. Yo la verdad es que solo he leído
creo que 2 libros así, como que se cuenta una historia a través de las cartas. No, mentira, 3. Y bueno, el uno es Drácula, ¿no? Que pues es literalmente pues ficción, pero estás a través de las cartas, ¿no? El otro es Cartas a Chepita de Jaime Sabines. Les recomiendo no lo lean y se lo salten. Y el otro es Memorias por correspondencia de Emma Reyes, que ese sí me parece muy, muy chévere. Entonces siento como que estos libros tienen algo, ay, no sé, es como muy, son libros diferentes, ¿no? A como cuando nos cuentan una historia como de, lo que les digo, por ejemplo, el de Los 7 maridos, pues no es con cartas, ¿no? Es en el presente y volvemos al pasado, lo que Evelyn le está contando a la periodista, ¿no? Pero acá con estas cartas, a mí me pasó lo mismo. Yo la verdad sí averigüé por mera curiosidad, porque sí quería saber si esas cartas eran reales o no, porque se siente, a ver, me parece que ahí, digamos que ella hizo un trabajo lo más acertado posible que podía, en cuestión, por ejemplo, del lenguaje, ¿no? De cómo esta caracterización de ella, cómo cree que era, por ejemplo, Virginia, ¿no? O cómo cree que era Vita. Y de hecho se me pasó contarles que hay película no de este libro, sino de la historia entre ellas dos, ¿no? Hay una película, no la encontré en español ni tampoco la encontré en inglés, encontré el tráiler, ahora se los mando si quieren por el grupo. Y es muy interesante, pues lo que les digo, no es del libro, sino como de la historia, porque lo que tiene de característico esta historia es eso, es la intriga que hay en que no hay veracidad de la información. ¿Qué quiere decir? Que si ponemos en las cartas, o sea, no van a aparecer porque no hay registro de todo. Entonces, sí, muchas de ellas, pues fue parte completamente ficticia. Creo que el apartado de las notas en este libro, yo les voy a ser sincera, en todos los libros a mí me da mucha pereza las notas, o sea, los pie de página, ¿no? Y yo en este libro, yo le decía a Erika que yo no lo empecé a ver, sino como hasta la nota 20, que yo dije, o sea, que veía que habían muchas notas, ¿no? Y claro, cuando voy a ver las notas eran unos párrafos inmensos. Entonces dije como no, sí es un libro que necesita verse las notas. No me imagino el dolor de cabeza en físico porque a mí me parece que cuando los pie de página vienen al final del libro, pues para el lector en físico es muy incómodo, ¿no? O sea, irte y devolverte, o sea, como se me hace como que pierdes mucho tiempo. Pero en este libro sí me pareció que era un muy buen complemento poner el pie de página como para darte ya el contexto real de lo que la autora está especificando. Y ahora sí, volviéndome un poco a la parte de las cartas, me gustó mucho una pregunta que había puesto Alexa como digamos, en estas dudas que ella puso como temas para pensar, y la quería como hilar para que habláramos como un poquito de esa parte de las cartas. Bueno, no sé si se acuerdan que en la parte final hay toda esta como charla entre la tía y la sobrina acerca como de la tecnologización de pues lo que en un momento fueron las cartas, ¿no? Ahorita podemos decir, no sé, chats de WhatsApp, podemos decir mensajes de texto, hilos de Twitter, chats en Instagram, en Facebook, y por supuesto los correos electrónicos. Mi pregunta es, bueno, primero sí, ustedes en la actualidad, ¿no? O sea, hoy en día sí conservan cartas, sí escriben cartas y sobre todo también esta parte, sí guardan ya no cartas, porque quizás puede ser un poco menos probable, pero sí guardan cualquier tipo de estos mensajes escritos como recuerdo. Por ejemplo, yo tengo varias amigas que cuando están, por ejemplo, pasando una situación así complicada, amorosa, lo que más se les dificulta es borrar los chats de WhatsApp con su expareja. Y a mí eso siempre me ha generado mucha intriga, ¿no? Y no solo una expareja, puede ser una examiga, ¿no? O terminas un vínculo y estos chats se convierten en una prueba casi, casi como el valor emocional que pudiera tener en ese entonces una carta. Entonces mi pregunta iba dirigida hacia ustedes, ya no solo como lectoras, sino como personas, ¿cómo ven esta parte de hoy en día de las cartas, ¿no? Si creen que estos nuevos medios de comunicación o de tecnología
podrían haber reemplazado a las cartas, se tiene el mismo valor, o es completamente diferente, o sea, son cosas distintas. Y ahorita me acordé de una historia personal, y es que cuando se murió mi abuelita, o sea, la mamá de mi mamá, eso fue hace mucho tiempo, como hace 20 años, eh, pues obviamente empieza como la repartición de los bienes, ¿no? Y me acuerdo que había como un álbum lleno de cartas, ¿no? Y nadie quería, o sea, lo iban a votar. Y mi mamá fue como que no, o sea, ella no quería nada, solo quería esas cartas, y de hecho ella hasta ahora los tiene. Y pues son cartas, no sé, que mi abuelita se escribía con sus hermanas, o que mi abuelita se escribía con mi abuelito cuando él estaba lejos, o mi abuelita le escribía pues a sus hijos mayores cuando ellos salieron de la ciudad a estudiar a otro lado, y las tiene así como en una seta. Son como 2 carpetas así gigantes, y las guarda, y es como que a veces, no, digamos, cuando la muerte fue muy reciente, nos sentábamos así como el fin de semana a leerlas, ¿no? Así como un proceso de duelo. Y ahorita me acordé justamente de eso porque, pues bueno, ¿no? Digamos que se ha perdido, pero la pregunta es, ¿hay otras formas en que seguimos conservando esos recuerdos de las cartas, o creen ustedes que se ha perdido por completo definitivamente, y si deberíamos recuperarla o no? No sé, les dejo esa pregunta abierta. ¿Qué opinan así personalmente? A ver, vamos con Alexa. Bueno, yo pienso que sí se ha perdido como un poco. Ajá, Yo guardo cartas, ajá. pero por ejemplo cuando estaba en el colegio, con mis compañeritas, mi mejor amiga y eso nos escribíamos. Y guardo también cartas de mi hermanita que me escribía cuando Ujú. fui a estudiar a la universidad. Entonces, pues son como un tesorito, no sé, las tengo ahí guardadas. Eh, no son muchas, pero me traen como buenos recuerdos. Y cartas, pues ya no escribo, solo a mi ahijado le hago cartas como en los momentos especiales de su cumpleaños y eso, pues obviamente le doy su regalo y eso, pero le hago una carta. No sé por Ajá. qué, como escribiéndole cosas que siento, eh, hablándole del momento, de él, de su crecimiento, pues no sé, y siempre le escribo como una carta, no sé por qué, pero me parece como más íntimo. Y creo que pues sí, hay personas que hoy en día pues se sienten más cómodos con el correo electrónico y yo creo que ni con el correo electrónico, creo que con WhatsApp ya Ujú. pues el diálogo es como más fácil, pero sí siento que aunque tenemos más medios para expresar las emociones, Ujú. por la rapidez o la inmediatez de la tecnología, yo creo que a veces no somos como tan profundos, me parece. Gracias, Alexa. Vamos con Magali. Bueno, yo tengo varias, a mí me ha gustado escribir, Ajá. entonces tengo varias sensaciones. Eh, Se me vienen a la mente cosas y entonces yo me pongo a escribir y escribo cualquier cosa, pues, no sé, se me ocurrió un día esto y me senté y lo escribí, pero sí a veces le escribo cartas a mi esposo, a veces se las entrego y a veces no. Ujú. Nosotros tenemos una caja con muchas cartas que nos hacíamos de novios y él es de escribir y también de hacer carticas. Él es muy detallista en ese aspecto. Entonces tenemos la cajita, o sea, él tenía su cajita cuando era soltero, éramos solteros, él tenía su cajita en su habitación con todas las carticas que yo le daba. Y yo en mi casa tenía mi cajita y ya cuando nos casamos unimos la caja y tenemos severa caja. Ujú. Entonces los niños son felices sacando eso y ya como están adolescentes, pues ya nos gozan, que vea, que esto, uy, papi, tal cosa, y entonces ya se ríen. Y el niño menor nuestro es autista y pues ha pasado por diferentes procesos y a veces le escribo cartas que Ujú. todavía no se las entrego porque todavía no las comprende, Ajá. pero sí le tengo como un apartado de cartitas. Mm. Eso por ese lado. Y Ujú. por otro, yo tenía por ahí unos 16 años cuando un amigo
de un tío, como amigo del barrio, terminó en la cárcel pues por una situación pues de él, y una vez era el amigo del barrio, por decirlo así, y fuimos a visitarlo a la cárcel. Y resulta que él pidió permiso si me podía escribir. Entonces, pues mis tíos y la abuela le dijeron que sí, que me podía escribir. Entonces iban cartas de la cárcel, llegaban a la casa y yo mandaba cartas, pero nunca pues fueron de amor y eso así, no, sino me mandaba, o yo no sé, pues yo no entendí, pero me mandaba como poemas, pero pues no eran cartas, o sea, eran cartas como a la antigua. Ajá. Una letra, recuerdo mucho esa letra, es una letra que pocas personas todavía la tienen, que escriben la A como un triángulo, Ajá. y una letra cuadrada toda como perfecta, y entonces me escribía, me contaba lo que pasaba. Hemos comido mal, hemos hecho esto, esto y esto, y entonces ya yo le contestaba la carta y la mandaba. Y pues fue una época pues bonita porque hubo comunicación todo el tiempo, nunca fuimos nada, ni pareja, ni nada de eso. Los poemas que me mandaba voy a volverlos a buscar, pero yo creo que no me decía nada y si no, yo no entendí porque nunca yo lo sentí así, era muy de la amistad, muy de animales, de cosas así, pues como que no de amor. Y tengo esa experiencia de esas cartas, de llevar y traer, y tuvimos la comunicación por cartas aproximadamente 8 años. 2 estuvo en la cárcel y ya cuando salió se fue para su ciudad, creo que él era de Bucaramanga, Ajá. y mantuvimos la comunicación por cartas. Mm. Sigue siendo amigo de mi tío, eventualmente pregunta por mí y eventualmente hemos hablado por Facebook, se perdió la comunicación, pues cada uno hizo su vida, pues, Ajá. pero en el momento álgido que era como la compañía en la cárcel, más recién salió, pues fue una amistad muy linda, toda por cartas, toda por cartas. O sea, yo le contaba, voy a entrar a la universidad, no sé si estudiar medicina, si estudiar química, esto, y él ya me devolvía. Obviamente fueron 15 días hasta un mes esperando la respuesta, y tengo esa experiencia y pues no me he vuelto a acordar si no lo nombras ahorita. Ay, oye, pero esa anécdota está muy, muy chévere, muy interesante, pues porque fue un largo tiempo, ¿no? Digamos, bueno, con este señor en especial, y me parece muy, muy interesante, y también lo que tú dices con tu esposo, como, pues esas cosas como que quizás en ese momento no se imaginaban, ¿no? O sea, como que tú estuvieras haciendo tu cajita, luego él su cajita, y ahora como que lo que mencionas de tu hijo me parece hermoso, me parece muy, o sea, me parece un regalo como que muy bonito, tanto para él y también para ti, como de decir, como, necesito sacar esto y independientemente que él ahorita no lo pueda obtener, no importa, voy a hacerlo, ¿no? En algún momento eso va a suceder, entonces eso me parece muy chévere, me parece una anécdota muy interesante. Te quería preguntar, o más bien, bueno, les quería preguntar, pero justamente a ti, porque tienes esa experiencia de tantos años como este va y viene de cartas, si ustedes creen que nuestra sociedad, o sea, hoy, actualmente, ¿no? 7 de julio de 2024, estaría preparada para volver a un sistema así. Y me refiero por la inmediatez que hoy tenemos, ¿no? Que, o sea, mucha gente, y me incluyo, que a veces mandamos un mensaje porque es algo urgente, porque es una vuelta, porque es una pregunta, ¿no? Independientemente de la razón y queremos la respuesta ya. Y muchas veces, o sea, en ese momento con una carta, pues, y no me refiero como un tema solo romántico, sino podría ser como saber de la salud de alguien, ¿no? Saber cómo se encuentra esa persona, saber, no sé, diligencias económicas, financieras, y no podías tener la respuesta inmediata, y que de alguna forma, pues, aprendías a vivir con ello. Pero hoy tenemos esa inmediatez. Y si ustedes creen, y tú con esa experiencia de haber tenido como ese largo trayecto, por decirlo así, de ir y venir de cartas, si creen que estamos preparados como para, si sucediera, ¿no? No sé, algún
alguna desgracia, por ejemplo, pandemia 2020, que nos arrinconara a tomar de nuevo ese rumbo si estuviéramos preparados para afrontarlo, o definitivamente sería un poco caótico para nuestro día a día. Yo pienso que no estamos preparados, pero espere, les cuento otra cosita que me acordé. Al principio, cuando me autorizaron que el amigo de mi tío me escribiera las cartas, llegaban a la casa de mi abuela, porque yo viví con mi abuela los 2 últimos años de mi bachillerato, o sea, como 15 y 16 años, pues salí de 15 del colegio. Pero ya luego yo volví a vivir con mis papás, porque mis papás se habían ido de la ciudad, ya ellos volvieron, y yo me independicé y pagué un apartado aéreo. Y tenía un apartado aéreo donde yo iba cada tanto tiempo a ver si ya había llegado la carta. Y ahí me llegaban las cartas. O sea, yo ya de ahí para allá me independicé en mi lleve y traiga de cartas. Y ya después que él salió de la cárcel, ya eran regalitos y cositas que llegaban bien. Bueno, ahí les cuento que el tema del apartado. Y yo pienso que no estaríamos preparados porque ya todo es un mensaje, un audio. Incluso ahora en junio, mi esposo viajó a la ciudad de Ibagué, yo trabajé allá en el Tolima 5 años y yo necesito pasar mi tiempo de pensión de esos 5 años al fondo donde lo tengo ahora. Y yo toda elaborada hice una carta, autorizo a mi esposo, pues para que me gestionara esas semanas y no le recibieron la carta y yo le adjunté la carta, el registro de matrimonio y todo, o sea, se supone que con eso él tenía derecho. Y Claro. no, ¿sabes qué? Que tenía que hacer un papel donde dijera que, o sea, una cosa más simple. Ay, en serio. Entonces yo les decía, o sea, cualquiera puede ir y decir que le pasen las semanas de cotización de cualquiera a cualquier parte, pues no se supone que eso es muy privado y pues casi que el único que le puede hacer esas vueltas es el esposo. Y no, nada de la carta que yo hice autorizando no sirvió. Simplemente le tocó llenar un formato y firmarlo con el nombre mío, pero firmarlo él. O sea, pues no era un formato oficial, sino como una solicitud ahí y ya. Entonces yo decía, se ha perdido la formalidad de las cosas, porque pasar unas semanas de cotización de pensión, pues eso es delicado. ¿Ves? Y yo dije, se perdió la formalidad, o sea, nada más ahora en junio viví eso. Yo decía, ¿cómo así? Se supone que uno no, tanto enredo que le ponen a uno a veces para reclamar un medicamento del papá o de otra persona. Sí. Y por ejemplo, esto ya eso, yo le decía, esto traspasó las fronteras, pues ya eso no funciona. Un amigo se fue a vivir a México y yo le hice una carta. Y se fue a vivir ahora como en marzo. Y simplemente yo le dije, cuando llegues a México, yo te voy a enviar una carta. Y le envié la carta y pues claro, lo conmovió porque yo le había enviado una carta y no esperaba esa carta. Y me dice que, por ejemplo, estos días que estuvo como encerrado por lo del huracán, volví y leía la carta. Y vuelve y la saca y vuelve y la lee. Y yo le dije, solo la carta la lees cuando estés allá. No la puedes leer antes, no la puedes abrir antes, no puede pasar nada. Pero pienso que no estaríamos preparados, o sea, ya eso lo conmovió, por ejemplo, yo creo que ese muchacho nunca había recibido una carta, porque es un muchacho joven, es un amigo, pero es un muchacho joven, pues él debe tener, ay, no sé, por ahí unos 25 años o 28 años. Yo creo que él nunca había recibido una carta, pero estaba encantado. Ahí les cuento mi experiencia cartística. Ay, me encantó, estuvo genial, gracias Magali. Ahora sí, pasemos con Alexa Salazar. Bueno, yo tengo cartas de mi primer novio y son muy bonitas, casi siempre leo, pues por ahí una vez al año, cada rato no, una vez al año las leo, me parecen muy bonitas. De mi esposo, del que fue mi esposo, no tengo sino una carta. Y bueno, pero el contestador automático tenía un mensaje. Bueno, tiene un mensaje. No he sido capaz de borrarlo, a pesar de que nos separamos hace 10 años. Entonces, como esos detallitos, creo que todavía en mí. Pero la pregunta que hiciste, yo me puse a pensar,
Si en este momento pasa algo y tenemos que recurrir otra vez a las cartas, no seríamos capaces, porque queremos todo ya, en la respuesta ya. Y es muy difícil tener que esperar una carta, una respuesta. Mire que escribimos algún mensaje en WhatsApp y si no nos responden, a los 5 minutos ya estamos desesperados timbrando el celular. Sí escuchaste, sí viste, sí leíste, pero es por eso, Está porque en línea y no me contesta. ajá, fíjate, ¿no? ¿Cómo es? Los chulitos cuando leen el mensaje. Ajá. Dice, pero pues, lo leyó y no me responde. ¿Qué le pasa? Entonces, creo que no estamos parados para eso. Hemos perdido parte de la humanidad, A creo yo. mí, perdón, te interrumpí. No, y ya estaba cerrando. Ese tema, esa parte como de la inmediatez me parece muy interesante porque eh, justamente ahorita que les hablaba de ese libro de Cartas a Chepita de Jaime Sabines, que les decía que no lo lean, pero si quieren enojarse, a ver, si quieren que les guste, primero lean sus poemas y luego si quieren enojarse con él, lean ese libro, pero es que, porque, bueno, ahí está como todo su tinte machista, ¿no? De esposo, tienes que cocinar y tienes que quedarte en la casa, ¿no? Diciéndole a su esposo. Sin embargo, ese libro, digamos, en su momento, que también está escrito, son puras cartas, o sea, todas las cartas, abro comillas, de amor que ellos enviaron durante el tiempo en el que fueron novios y pues vivían en 2 ciudades diferentes, ¿no? Y él estaba estudiando en la Ciudad de México. Y es muy interesante ese libro porque esas cartas, pues más o menos están enviadas entre los 50, más o menos, creo que es la década de los 50 y los 60, si no me equivoco, creo más los 50. Pero era muy interesante y me acuerdo de cuando tuvimos esa charla el anterior año, porque había eso de que no había esta inmediatez, pero digamos, él quería esta inmediatez, ¿no? Entonces, si ella se demoraba, no sé, en 2 días en responderle una carta, ¿no? O sea, mejor dicho, el man estaba pegado del techo de por qué no me respondes la carta, ¿no? Y como que una duda que surgió de ese libro fue, ¿qué tal si él viviera en esta época? O sea, él sería de el tóxico diciendo de estás en línea y no me contestas, ¿no? Y a mí ese tema me genera mucha intriga, sobre todo cuando volvemos a estas épocas en donde no había esa posibilidad, justamente por eso, ¿no? Porque si hoy nos pasara, pues definitivamente, bueno, ¿no? Si alguien nos hubiera preguntado, no sé, en el 2019, si ataca una pandemia y tienen que usar tapabocas, ¿estarían preparados y no pueden salir y tienen que estar en cuarentena? Pues hubiéramos dicho que no. Tuvimos que adaptarnos, ¿no? Lo que decía Alexa aquí en el chat, ¿no? Tocaría adaptarnos, pero sí o sí sería muy complicado por cada vez más la tecnología adopta esta inmediatez, ¿no? Lo que ha pasado, por ejemplo, con el efecto, yo le llamo así efecto TikTok. Es bien interesante. Hay muchos estudios psicológicos que, pues, gente que ha investigado y ha estudiado cómo funciona TikTok en nuestro cerebro, ¿no? O sea, digamos como que el daño psicológico que genera un poco, sí, o las consecuencias, más bien, vamos a decirlas. Y es eso, ¿no? Ya no podemos ver un video de más de 3 minutos porque nos parece largo, ¿no? Un video que dure 5 minutos lo ponemos en velocidad por 2 porque qué pereza quedarse 5 minutos, ¿no? Yo tengo personas cercanas, no sé si a ustedes les ha pasado, que adelantan en velocidad por 2 las series o las películas, ¿no? Lo cual cuando la primera persona me contó esto, a mí me dio mucha gracia, nunca lo había escuchado, ¿no? O sea, que alguien diga voy a ver una película, pero no la quiero ver, no sé, en hora y media, sino la quiero ver en, qué sé yo, en hora y 10, en 50 minutos, entonces voy a hacer eso con una serie o con una película, ¿no? Bueno, yo con audios largos también lo hago, ¿no? Pero justamente con series, con audiolibros también he escuchado, ¿no? Y lo he hecho, pero con una serie o una película me generaba mucha curiosidad hasta que me empecé a dar cuenta que es muy común, de hecho, ¿no? O sea, que no era un caso aislado y ya. Y eso me parece muy interesante porque, digamos, ejercicios como estos le devuelven a uno, pues, ese freno un poco. Y
les quería, antes de pasar a nuestro próximo tema que tiene que ver como esta parte como con la biografía, el escribir quiénes somos, el acto de escribir un diario. Ay, no puede ser. Se me olvidó la pregunta, esperen. Dios, mi cerebro. ¿Recuerdas? Quería decir que yo creo que a los niños hoy en día no les enseñan a hacer una carta. Ujú, A uno, yo ya no me sé, acordé. yo al mío nunca lo he visto que le enseñen a hacer una Mm, carta, pero no lo ponían a practicar a hacer. sí, sí es cierto. Carta a la mamá. Lo que les quería preguntar era justamente eso, si ustedes, yo la verdad es que no lo he hecho, me parece un ejercicio muy chévere, pero muy terrorífico también. Este ejercicio que mucha gente hace de escribirse una carta, bien sea por ejemplo el día de su cumpleaños o en Navidad, ¿no? O de Año Nuevo. Yo lo hago de otra forma, lo hago más como en las notas del celular, tipo visualizaciones, ¿no? Le pongo, por ejemplo, cuando hay Año Nuevo, yo no hago metas, sino hago visualizaciones y hago, por ejemplo, ok, campo, no sé, laboral, ¿no? ¿Qué es lo que yo quisiera este año, ¿no? Campo, no sé, romántico, campo familiar, campo de amistad, ¿no? Y en cada cosa hago una visualización y pues la dejo ahí. No es que la esté revisando cada nada, ¿no? Sino la dejo ahí y ya cuando se va a acabar el año dije, sí, o sea, comparar, ¿no? Un poco. Pero, pues yo entiendo que no es lo mismo como hacerse una carta y conozco mucha gente que hace ese ejercicio y me parece muy interesante y me parece muy lindo. Y les quería preguntar eso, si ustedes han hecho ese ejercicio o les gustaría hacerlo en algún momento. Ay, Dios mío, son algo afuera, perdón. Si les gustaría hacerlo, lo han hecho, de escribirse. Ustedes una carta que no ven, ¿no? O sea, es una carta como, no sé, se escriben una carta hoy y la destapan un año después, ¿no? Y justamente, no sé, me pareció muy interesante por lo que les digo, conozco a varias personas que lo hacen, la verdad no me he atrevido, sí me genera inquietud, pero no sé si alguna de ustedes lo haya hecho. Yo no lo he hecho. No, yo tampoco. ¿Las demás lo han hecho? No, tampoco, pero estaría muy interesante, como Creo mucho. que sí, creo que es interesante, sobre todo, a mí lo que me preocupa es el hecho de eso, ¿no? De no, bueno, digamos que yo conozco gente que lo hacen como una carta a tu futuro, ¿no? Entonces, digamos, como te la escribes de hoy para que la abras en un año, ¿no? Una carta recordándote, por ejemplo, en una situación difícil, en una situación triste, ¿no? O al contrario, en una situación como muy buena, justamente para que cuando quizás no estés atravesando esos momentos, abrir esa carta me parece, me parece muy interesante esa parte. Yo hace poquito a mi novia le hice un regalo que también me parece muy chévere, que les quiero compartir, como no solo para hacérselo a otra persona, sino también para hacérselo a uno, que digamos, bueno, en el caso de ella eran 30 cartas, pues pueden ser menos, porque lo hice como de cumpleaños, porque cumplía 30, pero pueden ser, yo lo he visto que hacen menos y es como una carta para, dependiendo de la situación que estés atravesando, ¿no? Entonces, una carta para cuando hayas tenido un mal día, una carta para cuando estés triste, una carta para cuando estés cansada, una carta así sucesivamente. Y mientras yo la hacía, yo decía, esto me parece un ejercicio muy chévere para uno mismo también, ¿no? Justamente para cuando estás atravesando esos sucesos o esos momentos de decir como lo que me impresionaba, porque por ejemplo había una carta que decía como, pues una opción que era para cuando estemos enojadas, digamos, ¿no? Y claro, pues en ese momento que no tienes ningún problema con esa persona, pues vas a escribir cosas muy distintas de cuando tienes el enojo, ¿no? Y cosas que dices como, bueno, o sea, porque ese enojo, qué tal ese enojo no sea culpa mía o no sea responsabilidad mía, ¿no? Entonces fue un ejercicio muy interesante y ahí es donde me puse a pensar, claro, cuando, por ejemplo, estamos enojados con nosotros mismos, pues decimos cosas súper, ¿cómo decirlo? Súper hirientes, súper poco, sí, gentiles también, ¿no? Con nosotros mismos y que ese podría ser como también un buen ejercicio personal. Pero bueno, ahora pasando del tema de las cartas, otra cosa que me pareció muy interesante del libro y que Alexa lo puso como en evidencia un poquito en el chat y que quería hablarles de eso, es de la parte que en ese momento era como muy común, ¿no? O sea, todos estos escritores que vemos, de hecho yo creería que los escritores en general, que sería algo chévere que nosotros adoptemos. Yo he intentado muchas veces y he fracasado en cada intento.
he intentado como que encontrar la manera de hacerlo y ahora quisiera hablar de esas maneras, y es las autobiografías o los diarios, todo eso que antes, pues, era súper común. No digo que ahora no, pero ahora como que se siente eso, que es más como de los escritores, ¿no? O sea, que solo ellos documentan eso, o solo ellos hacen eso. En ese momento, o sea, era como que algo súper común de todas las personas y ya ven como que Vita pues tenía un montón de diarios y eso me pareció muy interesante. Y ahí quería como que abordar esta parte como de la conversación, ¿no? Bueno, digamos, Alexa puso como una reflexión que era, si ustedes creen, justamente basándonos en esa brecha generacional ahorita, y en la actualidad, si hoy en día se lee y se escribe menos que antes, si ya no hacemos tantas biografías como se hacían antes. Y pues la pregunta, ¿no? Si ustedes hacen diarios, si ustedes de alguna forma, bueno, ahorita digamos como que se conoce esto como el journaling. Yo personalmente, lo que les digo, ¿no? Lo he intentado de todas las maneras posibles, lo he intentado, mejor dicho, como, o sea, como algo escrito de corrido. Me frustra muchísimo porque, claro, a veces es como no pasa nada, o yo siento que no pasa nada, ¿no? Y que a veces solo lo tomo como cuando en un momento catártico. Me gusta mucho estos journaling que hacen como súper artísticos, o sea, gente que dibuja, que hace recortes. Y yo sigo una chica en TikTok que ella hace mucho esto y los hace como muy artísticos. Y entonces yo veía un comentario, una persona que le decía esto, le decía, yo quiero hacerlo, pero no tengo nada de qué hablar. O sea, le decía, mi vida es muy aburrida, o sea, pasa lo mismo siempre. Y ella le decía, no importa. O sea, tú puedes documentar qué canciones te gustaron ese día, qué comida cocinaste o qué hiciste ese día, si hay un libro nuevo que te interesa, si hay una película nueva, ¿no? Y eso me hizo pensar en otra cosa y es, bueno, digamos como la primera pregunta está guiada más si ustedes lo practican, si ustedes escriben sus diarios y si ustedes creen que hay otras maneras de hacer ese diario. Por ejemplo, ¿no? O sea, eh, Instagram, que empezó mucho siendo eso, ¿no? Que era casi como un álbum de fotos, o sea, el solo poner una foto y que esa sea tu carta de presentación y que tú vayas al feed de una persona o tú vayas a tu propio feed y mires como un diario de fotografías, ¿no? Entonces empezó siendo un poco eso, ¿no? Ahora con todas las cuentas de los libros, pues pasa mucho eso, con todos estos canales de los blogs diarios de lo que haces en un día, de lo que comes en un día, pues que son de alguna manera otras formas de recrear un diario y que entonces, listo, si ustedes tienen alguna de esas formas que podría llegar a ser posible, ¿no? O sea, no solo el diario escrito. Y bueno, le doy mi palabra, o la palabra más bien, a Adri. Pues yo sí lo he hecho. Ahorita, Ujú, o sea, que cuando Caro me, así como que me regresé, ¿no? Sí, lo he probado y de diferentes maneras. O sea, por ejemplo, he probado, yo creo que hace como unos 4 o 5 años, empecé a hacer como en cuadernos chiquitos, así, o sea, hay ajá, unos que venden que literal te caben, creo que en el bolsillo, ajá, donde escribía como highlights, ¿no? Y justo no era de todos los días, o sea, a lo mejor como que si había algo que pasaba más fuera de lo común, pues como que lo anotaba. Y como a mí me funcionaba era que pues lo anotaba en el celular, literal, ajá. así como, ¿no? A lo mejor de 7 de julio, charla final de Virginia, ¿no? O Ajá, algo así. Y luego ya al día siguiente, y entonces llega un momento, o sea, no sé, al final de la semana o así, donde lo pasaba al cuadernito y ujú, estaba padre porque pues era como recapitular o cosas que de repente se me acumulaban, ¿no? O sea, como que decía, ay, ya se me juntaron 2, 3 semanas. ajá, Y luego, o sea, como que regresar a ello estaba padre, o sea, como de, ah, sí, es cierto, ¿no? Y luego, entre más tiempo pasaba, pues igual. Después lo fui cambiando, justo intenté hacer más esto como de journaling, ajá, el hacer como por semana, o sea, vi así como 1000 videos y empecé primero a seguir como aconsejaban y después fui adaptando, o sea, ujú, como me acomodaba mejor
quité cosas, metí cosas, incluí así que los libros que había leído. Siempre lo quise hacer o lo quería hacer así como excesivamente bonito, justo como tal vez esas cuentas que mencionas, nunca me ha salido. O sea, creo que implica mucho tiempo, o según yo, Ujú, intenté optimizarlo, pues sí se le dedica mucho tiempo, pero, o sea, en mi caso me gustaba mucho. Y últimamente lo he hecho, pero como 100% en el celular, o sea, como que ujú, llevo cosas así de tracking, no sé, de ejercicio, ajá, meditación, ¿no? Pero lo hago más como en el celular, pues yo creo por la inmediatez, aunque sí procuro tener un cuadernito en el que sí escriba cosas, ¿no? O sea, como que sé que, bueno, tú sabrás mucho más de eso, pero al menos lo que yo platico con mi psicóloga es que, o sea, como que escribir también tiene sí, como un efecto diferente, ¿no? Y yo me siento a veces diferente hasta cuando sí escribo algo a mano a cuando lo escribo en el celular, obviamente. Entonces, como que ya últimamente, o al menos este año, eso de escribir lo he dejado como para cosas distintas, ya no como tanto tracking de hábitos o de libros que he ujú, leído, cosas así, sino cosas mucho más puntuales, o sea, como que sé que, o sea, me pasa que digo, es que si no lo escribo, va ujú, a seguir en mi cabeza, ¿no? ujú. Entonces, como que he ido mutando, pero hacer eso, o sea, de tener un cuaderno especial, sí lo he hecho y me ha gustado mucho. O sea, recomiendo, creo que implica mucho tiempo y mucho esfuerzo, aunque no hagas dibujos tan bonitos, Ujú. pe- pero es muy rico. O sea, a mí me gustan mucho las veces que lo he hecho. A mí me parece muy interesante y como volver hacia atrás, ¿no? Ahorita que decías como es este ejercicio del celular, eh, en el tiempo en el que yo viví en Estados Unidos, bueno, mi meta número uno era aprender inglés y yo iba a aprender inglés, así sea la única cosa que haga y lo último que hiciera en mi vida, ¿no? Entonces yo respiraba en inglés, ¿no? O sea, yo veía televisión en inglés, escuchaba música en inglés, leía en inglés, escribía en inglés y justamente en este ejercicio de escritura, yo empecé a escribir, o como yo empecé, digamos, a escribir, y no era, a ver, era como verso libre, ¿no? Era en inglés. Y yo lo hacía en el celular, ¿no? Entonces, para mí era muy interesante ya cuando, digamos, pasó ese momento, esa etapa, porque no tenía ningún orden, ¿no? Era como que venía una idea y pues quería explorar, escribir acerca de esa idea y ya, ¿no? Y era el momento como catártico y ahí se quedaba y pues con fecha y todo. Yo hasta ahorita los tengo, como que esos escritos, cuando yo llegué, o sea, estoy hablando de escritos de 3 años, ¿no? O sea, cuando yo llegué y los empecé a pasar muchos al español, muchos pues obviamente nunca verán su luz porque no tienen ni fondo ni forma. Son muy pocos los que en realidad son rescatables, pero, o sea, les quiero decir que cuando yo llegué y empecé a pasarlos eran cerca de 70 escritos, ¿no? O sea, así retazos de escritos durante alrededor de unos, yo creo que unos 3 años más o menos. Y ahorita que tú dices eso del celular, me acordé mucho, porque pues es eso, ¿no? O sea, yo me acuerdo que yo bajaba hasta las notas y era como ver cosas de 2018, 2019, 2020, ¿no? Y es, no sé, súper conmovedor justamente ese ejercicio, ¿no? Creo que también lo mismo ahorita empieza a pasar como en muchas otras cosas, lo que les decía con las fotos. Mientras Adri hablaba, me recordé como, no sé si ustedes sean ese tipo de lectores, yo la verdad es que he intentado y me aburro mucho. Pero esta gente que me parece muy chévere, que tienen sus agenditas y ahí anotan como el libro que leyeron, ahí hacen la reseña, e incluso imprimen la imagen del libro. Yo, la verdad es que nunca lo he intentado porque siento como que me da más trabajo, ¿no? O sea, como que terminar el libro, aparte de eso, como que tener que hacer todo este proceso, como que no lo disfrutaría, pero hay mucha gente que sí veo que lo hace, ¿no? Con el deporte también pasa mucho eso. Por ejemplo, mis papás, ellos les gusta mucho correr y mi papá cada vez que tienen una carrera o ni siquiera una carrera, como un paseo puede ser, ¿no? O una competencia recreativa, vamos a decirlo, él hace un escrito y él escribe en Word
lo pone en su Facebook y luego lo imprime y lo pone en una carpeta que es como su bitácora de carreras, ¿no? Su bitácora, así como alguien puede ser su bitácora de viajes, para él pues es, y sus escritos es cómo él se sintió pues en esa carrera o en ese paseo, ¿no? Tanto físicamente como emocionalmente, si cumplió sus objetivos. Y a mí eso me parece tan interesante, o sea, me parece tan chévere, pues tener este don, esta capacidad de en la simpleza de las cosas poder encontrar literatura, ¿no? No tiene que ser pues el texto más elaborado que vayamos a hacer, pero me parece muy, muy interesante pues porque de ahí surgen muchos de estos diarios que hoy conocemos. Y otra cosa que les quería preguntar es si a ustedes les gusta leer diarios de escritores. Yo la verdad es que el único diario bueno, los dos únicos diarios que me muero de ganas por leer son el de Silvia Plath y el de Alejandra Pizarnik. De resto, como que, pero tampoco es como que, uy, me muero por leerlos, eh, porque me genera, es que me acuerdo mucho, una vez estábamos como en una conversación de amigos y un amigo dijo, o sea, que a él le parecía como que, o sea, como uno iba a leer el diario de un escritor, ¿no? Porque él decía como, o sea, pues, no sé, le decía como que qué pena, ¿no? Leer eso. No qué pena de malo, sino qué pena de la intimidad de otra persona. Y a mí me pasa eso. O sea, no es como que sienta que está mal, sino como de que, pues, no sé qué voy a encontrar ahí. Porque me imagino que pues son personas muy abiertas, porque si yo siempre pienso que si uno tiene que escribir como si nadie te fuera a leer, o sea, sin pena de que alguien te vaya a leer, ¿no? Si no, pues mejor no lo dice y ya, pues porque uno no sabe a quién va a llegar ese texto, ¿no? En el caso de ellos, que puede ser publicable, quiero decir. Pero no sé, quería preguntarles si ustedes han leído algún diario de algún escritor, porque yo la verdad es que creo que no he leído de ninguno y me genera como intriga la cómo leer un diario, ¿saben? O sea, así como de cómo leer poesía o cómo leer teatro, o sea, cómo tú lees el diario de una persona, ¿no? No sé. Y quería preguntarles si de pronto ustedes ya han leído como el diario de algún escritor, de pronto que les guste mucho o así, o si quisieran leer el diario, no importa que el escritor no lo haya hecho, o sea, en un escenario ficticio, si les llamaría la atención de decir, bueno, no tiene que ser escritor, puede ser personaje público, político, social, no sé, si les llamaría la atención de decir como, uy, yo me moriría por leer el diario de esta persona, no sé, siento que puede traer mucho chisme, no sé, me generó duda esa pregunta. Vamos con Magali. Bueno, yo no he leído el diario de ningún escritor, pero sí le leí el diario a mi hermana. Ella tenía su librito como de la época, uno que le ponían un candadito y tenía como Ay, pin. no puedo. No, y yo a veces digo, "Ay, yo cómo descifré eso. Yo no me acuerdo cómo descifré ese, porque tenía un candadito con clave. Además que era la fecha del año, el aniversario con el novio que tenía en ese momento, bueno, no sé. El caso es que yo le descifré eso y me encontré mero chisme y Ay, no. Magali, ¿y tú eres mayor que tu hermana o ella es mayor que tú? 8 años mayor. Ella. Ella ahora que no sabe, pero ya le puedo contar. Pero bueno, en estos días casualmente, y voy a lo que tú dices, ella tiene una niña de 1 año. Ajá. Uno, en mi época, cuando fui madre, pues uno le hacía como un diario a los bebés. Ajá. Que pesó esto, que se le cayó el diente no sé cuándo, que caminó no sé cuándo y que no sé cuándo y no sé cuándo. Y yo le dije, Nana, ¿usted no le ha hecho diario a la niña? Ujú. ¿Para qué? Le abrí un Instagram y ahí le pongo todos los avances. Para cuando ella vea el Instagram le entrego la cuenta y ahí va a ver todo. Esa fue la respuesta. O sea, la Wow. modernidad. Y yo esperando como el diariecito donde uno Claro. dando la foto de un mes, que el diente le salió, que Ajá. caminó, que no sé qué. Pues mis niños les gusta ver eso y todavía Sí. ya tienen 14 y 11 y ellos les gusta volver a mirar eso. Y me dicen que porque no pegué ahí el ombligo y les no, yo que pegar células muertas ahí, eso ya, eso no. Pero están los datos Sí, de cada claro. cosa.
y a ellos les gusta leer eso. Entonces, como estábamos en ese cuento de que ellos estaban viendo eso es como un álbum del bebé, algo así se llama, es como un diariecito del primer año o de los primeros años. Entonces yo le dije a ella que por qué no le había hecho, o si ya le había hecho, y que no, que ella le abrió una cuenta en Instagram y en Instagram le va poniendo las foticos y que va haciendo cada día, que hoy caminé, o que hoy me comí la primera fruta y la foto de la fruta que se comió y ya, qué modernidad. Le voy a contar que le leí el diario. Ay, no, me encanta. No, yo, bueno, no sé, alguien más tiene una historia de haber leído un diario de otra persona. Yo creo que nunca leí un diario de otra persona. Lo que sí me acuerdo y me van a escuchar es que cuando cuando yo era niña y mis papás peleaban, si son papás no hagan esto porque pueden traumar a sus hijos. Entonces mi mamá le escribía cartas a mi papá de por qué estaba enojada, ¿no? Y las dejaba, o sea, en un lugar que obviamente donde las viera y obviamente como era un lugar visible, yo iba y las leía, ¿no? Y yo me acuerdo muchísimo, muchísimo de eso. Porque pues obviamente es una carta de ira, de furia, ¿no? Eran las únicas cartas ajenas que creo que leí en ese momento, pero no, un diario nunca leí. No sé si a ustedes les haya sucedido esa historia de Magali y me encantó. Y wow, o sea, esta parte como de la actualización, se puede decir, de la modernidad. Eh, yo sí me acuerdo como de estos álbums que tú dices. De hecho, mi mamá hace tiempo, nosotros somos 3 mujeres, o sea, 3 hijas, y hace tiempo ella tenía como este proyecto de a cada una nos quería hacer como con todas las fotos que había desde nuestra infancia, nuestro álbum personal fotográfico, ¿no? O sea, ese era como su regalo, ¿no? No sé en qué quedó ese proyecto porque creo que lo pausó, pero me parecía muy chévere, ¿no? O sea, ya como no el álbum familiar donde encuentras un montón de fotos, sino el de cada una, ¿no? O sea, también como una forma de diario, ¿no? En este caso, pues un diario fotográfico. Entonces, me parece, no sé, me parece muy, muy, muy interesante como esas distintas formas que podemos como documentar. Después de este libro, obviamente yo sí quedé con ganas de leer los diarios de Virginia y los diarios de Vita, porque pues por cómo vende, ¿no? Esta autora justamente a estos dos personajes literarios un poco. Y finalmente, bueno, esta última pregunta, que es como un tema que puso Alexa, es en cuestión como a la relación que hace la autora con la actualidad y con la generación de hoy en día. Ya hablamos un poco de la inmediatez y bueno, digamos como que el tiempo de Virginia y Vita pues es casi hace un siglo. ¿No? Entonces, pues o sea, ya han pasado muchas cosas, muchos avances, ¿no? Muchas cosas distintas. Yo, si les soy sincera, yo quedé muy prendida del personaje de Vita. Me dolió muchísimo la parte en donde ella habla de Rusia, diciendo que Rusia en ese momento pues era un lugar súper libre, súper abierto a la homosexualidad y a la sexualidad y pues conociendo hoy en día qué es Rusia. Y quedé muy prendida de ella como persona, incluso más que de Virginia, porque pues en primero no la conocía, ¿no? Y en segundo, porque pues esa mujer debería ser, o sea, no sé, o sea, tal cual como reconocemos dentro de la comunidad, ¿no? A Oscar Wilde, por ejemplo, ¿no? A Freddie Mercury, ¿no? No sé, a estas figuras, estos íconos de la cultura LGBT, pues ella también debería estar a la par, ¿no? Como tenemos, no sé, lo que les decía, el caso de Alejandra Pizarnik, el caso de Gabriela Mistral, si queremos decirlo, o sea, pues en realidad ella estaba revolucionando bien o mal, no sabemos, pero lo estaba revolucionando, pues viviendo la vida como podía vivirla en ese momento. Eh, y vuelvo como al punto inicial de todos esos sucesos o esos cambios. Me encanta, o sea, yo siento como que Vita hubiera amado, no sé, a Madonna, Lady Gaga, ¿no? O sea, como toda la cultura pop de cómo se movilizó durante los 2000 y 2010, ¿no? Digamos como la comunidad LGBT. Y no sé, quedé como que me parece muy, muy triste esta historia entre ellas dos, ¿no? Sobre todo por la enfermedad
más bien no enfermedad, sino la condición de Virginia, ¿no? De saber que pues de alguna forma no podían llegar a otras instancias, aún así, aunque la una quisiera, pues habían ciertas reglas más que sociales, yo digo ciertas reglas internas de cada una, ¿no? Sí sociales que predominaban ahí, ¿no? Pero internas de cada una. Y les quería hacer, bueno, con esto dos pequeñas preguntas porque ya me desvié. La primera pregunta era con este paso del tiempo, ¿no? De, bueno, en la época de ellas, 1920, 1930, a hoy, 2024, si ustedes creen que este salto generacional, si han cambiado cosas de nuestra sociedad, de cómo se planteaban ellas, ¿no? Como mujeres, como escritoras, como parte de la comunidad, si lo queremos ver así, y cómo no, digamos, cómo es la sociedad de ahora, si creen que han habido avances, si los avances no son muy notorios, si en otro momento ellas sí hubieran podido estar juntas, por lo que les digo, porque siento que si bien ellas no estaban juntas por el entorno social, también habían cosas internas por las que hoy en día una persona como Virginia y una persona como Vita no estarían juntas, incluso con mayores libertades, ¿no? Entonces, no sé, quería preguntarles como si ustedes creen que ese paso en el tiempo ha cambiado algo o quizás no tanto. Vamos con Magali. Pues a mí me parece que ha cambiado, pero muy mínimo, no como debería ser, ni a la velocidad que ha cambiado el mundo, por ejemplo. Hemos tenido avances en la tecnología, en las Ujú, comunicaciones, en muchos aspectos, pero con respecto a vivir la propia sexualidad y respetar la sexualidad del otro, pienso que todavía tenemos muchos atrasos en ello. Nada más, ayer, el viernes, tuve que responder una carta que mandaron en mi universidad porque una persona está inconforme, yo soy ujú, profesora, y ujú, está inconforme, y según ella, pues que porque yo estoy alineando los estudiantes para que pertenezcan a la comunidad. Y entonces yo me quedé pensando, yo decía, esta señora, qué hombre, pues, o sea, pues, qué cavernícola es esta. Y entonces yo me quedé pensando, porque la universidad es una universidad, pues, católica, ajá, pero el rector es un sacerdote, pues hay sacerdotes, pero yo decía, pero, pues, esta señora, ¿en qué país, en qué mundo vive? ¿En qué, ujú, pues, o sea, con comentarios retrógrados, por no nombrar. Pero entonces yo le decía al padre, porque obviamente llega la queja, la ajá, PQR. Entonces, el padre, ni siquiera el padre, que uno esperaría que le dijera a uno cualquier cosa, y pues es el jefe y es padre, entonces, ujú, ¿cierto? Ni siquiera el padre me decía, me dijo, no, eso toca contestar porque pues es una señora y retrógrada. Y yo, sí, padre, pues déjeme decirle que ni el Papa Francisco, pues, porque hace poco habló refiriéndose a la comunidad y habló ujú, muy lindo. Entonces, el tiempo que yo tuve que gastarme contestando una queja de una persona que ujú, es como contestar porque se inventaron el internet hoy en día, o sea, ujú, pues yo decía, esta señora que... Y yo contesté la carta, se la mandé al padre, no he podido hablar con él si le pareció pues acorde mi respuesta. ujú, Quedará, se las contaré en el chat porque mañana precisamente tengo que hablar con él porque ujú, yo le contesté la carta, pero yo ayer, a mí me quedó sonando y yo dije, yo voy a citar a esa señora, porque es que no solo le voy a tirar una carta, yo la voy a citar y la voy a confrontar, pues ¿cómo así? O sea, si no la educamos, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, pienso que no ha avanzado tanto, todavía hay mucho misticismo, mucha ignorancia. eh, Pues no, no, yo pienso que en eso estamos muy cavernícolas todavía, pues unos más que otros, pero me parece que no ha avanzado como ha avanzado otros aspectos, la ujú, medicina, míralo por donde quiera, la medicina, la educación, las comunicaciones, el internet. Es que toda la vida hemos, o sea, si ustedes leen historia, por ejemplo, cuando leímos en otro club de lectura,
eh, Julia, yo Julia, ahí hablan de también, y eso pasaba, o sea, eso estaba, hasta en la Biblia está, pues, o sea, eso siempre ha pasado, eso no es nuevo, ni es invento, ni es moda. Pienso que hace falta educación en las personas y ya. Eso último que dijiste me gustó mucho porque justamente con este libro yo sentí eso, ¿no? A veces yo siento que con la literatura con representación LGBT, eh, como es una necesidad que surge ahora como para entender ciertos contextos, pues para también, ¿no? De sentir de alguna forma, ¿no? Quienes pertenecemos a la comunidad algún tipo de representación, como que es muy actual. Entonces, así era como, y, sí, se sintiera como si fuera algo de ahora, y cuando en realidad, pues siempre ha existido, ¿no? O sea, o sea, desde los griegos y los romanos, inclusive mucho más, ¿no? Ha existido, ¿no? En cualquier época que pongamos, ha existido la homosexualidad, ¿no? Bueno, todas las diferentes diversidades sexuales y orientaciones de género. Por supuesto que qué es lo que pasa, pues que ahora hay más visibilidad y más representación y al sentirse muchas personas más representadas y más visibilizadas, pues hay mucha más apertura, ¿no? Pues lo ideal es que nadie tuviera que salir del closet, ¿no? Que ni siquiera hubiera esa apertura, que lamentablemente, pues que una persona con una diversidad sexual siempre tiene que salir del closet en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y con este libro me pasó eso, dije como que pues que es una representación muy interesante. Por eso les digo que siento que el libro está mal vendido, porque no siento que, o sea, siento que decir, por supuesto, Virginia Woolf es parte de una representación de la comunidad, pues a ver, es Virginia Woolf, ¿no? No es, no es cualquier persona, ¿no? Y ya se entiende un poco por qué escribía sobre lo que escribía, ¿no? Por qué era como era, y ya un poco más profundo un estudio sobre su identificación sexual un poco, ¿no? Cómo ella se sentía representada, pues muy interesante esta, por ejemplo, esta relación afectiva que ella sentía hacia los hombres, es decir, poderse enamorar de un hombre, pero no podía tener ningún vínculo sexual, ¿no? Justamente por el trauma, que no en todos los casos sucede así también, ¿no? Especificar, ¿no? Lo que le pasó a Vita, ¿no? También, ¿no? Como que sea este matrimonio arreglado, que su esposo también es bisexual, homosexual, como queramos decirle, y ella también, ¿no? Y pues hacen la mancuerna perfecta, ¿no? Y aún así tienen hijos, ellos dos, ¿no? Entonces, pero esos pues ya son otras, digamos, otras capas, pero me gustó mucho eso que dijiste porque yo sentí eso con este libro de que pues no es un libro que está actualizado, es algo que sucedió hace casi un siglo y decir como de que pues desde ese momento había esa representación, ¿no? Entonces, esa parte me gustó mucho y lo que dices como de, ay Dios mío, lo que dices de la señora, a mí cada vez que salen como con ese, o sea, ese argumento, yo siempre utilizo la misma respuesta que es, yo no conozco a la primera persona homosexual que haya sido menos homosexual por crecer en un entorno heterosexual, o sea, toda persona homosexual creció en un entorno heterosexual, al menos como de una generación para atrás, ¿no? Y vimos películas heterosexuales y escuchamos música heterosexual y tenemos unos papás heterosexuales, muy posiblemente, y no somos menos lesbianas, ni menos gays, ni menos bisexuales por haber crecido en ese entorno. Entonces, cuando dicen que haber esta visibilización o que haya esta representación va a hacer que un niño no sé, como si la homosexualidad fuera, yo le digo, el rayo homosexualizador, ¿no? En broma, obviamente, porque es como que eso no sucede. O sea, lo que hace es que ese niño pueda tener una visibilidad de, ok, está también bien que me gusten los niños, está bien que me gusten las niñas, ¿no? En un niño, quiero decir. Simplemente eso, pero justamente a mí me da mucha risa cuando alguien dice eso, ¿no? Que yo me río mucho, obviamente yo lo hago en broma, cuando la frase de quieren pensar en los niños, porque es como, pues eso no existe, ¿no? Porque
pues yo en la adultez entendí, porque cuando yo veía el Titanic me daba un montón de sueño, ¿no? Porque cuando yo escuchaba música me daba completamente igual, o porque cuando yo leía romance, o sea, cuando, no sé, salía la película de 3 metros sobre el cielo y todas estas cosas, o sea, yo era la más Grinch. Entendí por qué, ¿no? Y eso sucede con la visibilidad, ¿no? Pero cada vez que alguien dice esto es como que lo que tú dices, ¿no? Pues falta educación y es muy, a mí lo que más me impresionó de este libro, pues es que dije, pues es que perfectamente en cualquier, yéndonos a una ciudad de Latinoamérica, bien sea en México o en Colombia, este caso, que es lo que pasa con ellas, puede llegar a hoy, 2024, que dos mujeres en sus respectivos matrimonios tengan que quedarse en sus matrimonios y tener una relación clandestina, o dos hombres, muchísimo más. Yo siempre le digo eso, por ejemplo, a mi novia. Bueno, yo soy muy, muy abierta con eso. Ella no tanto por su trabajo. Y yo siempre le digo eso, le digo, pues es que tú y yo somos privilegiadas, porque tú y yo tenemos, bueno, digamos que en la comunidad se llama como el heteropassing, ¿no? O el cispassing. Entonces, heteropassing es que alguien te ve y tú te ves como heterosexual, digamos, ¿no? O sea, una mujer femenina, no sé, todas estas características. Le digo, si fuéramos dos hombres, ya nos hubieran agarrado a golpes. O sea, si ves a dos hombres agarrados de la mano o dándose un beso, no cantaríamos la misma historia. Y es súper triste, porque justamente en este libro yo sentí eso, dije como, pues no es tan distinto ahorita, o sea, yo perfectamente podía ver a una Vita y a una Virginia hoy, 2024. O sea, teniendo como su matrimonio, teniendo cada una como su hogar, pero pues al final del día no pudiendo, ¿no? Ser, depende también de su contexto, o sea, muchas personas políticas en el medio, ¿no? Yo tengo muchas, muchas amistades de personas que trabajan, por ejemplo, para el Estado, que tienen un cargo público y no pueden hacer pública su orientación sexual porque pues trabajan para la parte, digamos, conservadora del Estado público, ¿no? Y es difícil. Y no sé, por ejemplo, yo tengo una amiga que ya está intentando ingresar al activismo, ¿no? De la comunidad LGBT y es bisexual, pero ella sabe, o sea, ella no la puede ver nadie de su trabajo allá, como que en todo esto del activismo, y ella dice, pues para mí es muy difícil porque quiero hacer pública esa parte de activista, pero no puedo porque está en riesgo mi trabajo. Y eso pasa, o sea, en 2024. Entonces digo como pues sí, o sea, no ha cambiado mucho, lo cual pues es triste, pero bueno, le daré la palabra a Magali. Bueno, sí, no ha cambiado mucho y adicional quería contar una situación que pasó en el colegio de mi hijo. Él está el del mayor, el que tiene 14, él estudia en un colegio católico, Ajá. donde pues el rector es un curita y a nosotros nos citaron, él está en octavo, nos citaron cuando estaban en sexto, a todos los padres de familia de ese grupo, porque ellos vienen desde prejardín juntos estudiando. Y resulta que un niño ya pues se identificó con el sexo femenino y los papás lo apoyaron y nos citaron a todos los padres de familia porque pues hicieron una tutela de que los papás lo apoyaban. Ya él no se iba a llamar Miguel, sino que se iba a llamar Sara. Iba a empezar a hacer una transición en su cuerpo y pues nos citaron a todos los papás y a los niños a hacer un proceso de psicología. Eso me pareció muy lindo en el sentido de la apertura desde el colegio y de la apertura también del sacerdote o de la comunidad religiosa que manda el colegio. Y ustedes vieran los niños, o sea, mejor dicho, todos los paradigmas, unos papás, unos que otros, la mayoría muy abiertos, muy, muy dispuestos, nunca se le dice por el otro nombre, siempre se le dice Sara, el cabello lo usa corto, tipo hongo, pero siempre tiene uniforme más femenino, o sea, faldita, cuando tienen que llevar la falda y la sudadera, no se maquilla, no es la exageración como a veces creen las personas que van a esperar. Y hace poco yo le decía a Juanjo, y Sara, ¿cómo va?
Me decía, bien, ella se la pasa por ayudándole al personero a hacer las campañas, porque es toda activista y Ujú, hace campañas de personería. Le dije, pero no la molesta, no le hacen bullying, alguna cosa. Me dijo, no, normal, a todos ya se nos olvidó que él era Miguel. O sea, ya todos sabemos que es Sara y le nombramos Sara, los profes le dicen Sara y es Sara. Y ya está en octavo, o sea, ya lleva 3 años en ese proceso. La vimos de preescolar, de prejardín hasta quinto, como un niño. ujú, Ya uno la identifica porque obviamente la conoce ya, entonces ya uno la ve y hola Sarita y ya sigue para adelante y no hay problema. Y eso ha sido como lo conversábamos con mi esposo aquí y con Juanjo, de que era un pasito que dio ya ese ujú, colegio, yo creo que obligado pues la verdad, no creo que por gusto, porque siempre los papás se pusieron la camiseta pues como con la tutela y no sé qué y no sé qué y pues lo lograron. Pero también fue un esfuerzo que se hizo de psicología con los padres de familia, con los niños. No fue una sola charla, fueron varias charlas donde tuvimos que asistir los papás y asistir los niños por aparte y conversar en la casa. Y entonces se dio mucha apertura e incluso en una conversación con nuestro hijo, nosotros le dijimos, mi amor, la orientación sexual que tú quieras tener es ujú, bienvenida la que tú quieras. No tienes que salir del closet porque no tienes que meterte allá. ujú. Entonces, eh, pues un ejemplo me pareció que para mí fue admiración para el colegio y un avance. Los niños allá ya no le ven, pues no. Hay otros que tienen orientación y que ya ellos saben, pero no han tenido como esa valentía de hacer lo que hizo esa familia. Esa Ujú, familia exigió, hizo los cambios de papeles en registraduría, la lista tiene que salir, ya es Sara, o sea, es Sara. ujú. Entonces, obviamente hay más niños o niñas de la comunidad, pero que pues están ahí tras bambalinas, pero yo pienso que eso fue un inicio de algo, pero falta mucho. Oye, qué interesante como que esa historia que cuentas, justamente por eso, porque yo digo que, pues, sí es complicado como todo este tema de la orientación sexual para una persona que está atravesando esta transición, ¿no? De su género. Uf, es lo que yo siempre digo, sea como sea la orientación sexual, si tú no quieres, no la dices y ya, y es lo que yo siempre digo, em, las personas te van a encasillar en ese closet, ya también depende de uno en qué espacio se sienta seguro de poder salir, ¿no? De ese closet, porque desgraciadamente, pues, no sé, yo digo, yo no estoy en un closet, pero sí son las 11 de la noche y yo y mi novia o mi novia y yo estamos en un taxi, pues yo la voy a tratar como una amiga. ¿Por qué? Porque yo no conozco al taxista, ¿no? Entonces me voy a meter en ese closet para asegurarme, ¿no? Sin embargo, también siento que muchas veces, pues parte como de ese mismo entorno de seguridad, de que tanto uno puede salir, pero para la gente, las personas trans, es muy difícil. ¿Por qué? Porque pues tienen que atravesar, muchas veces atraviesan este proceso, este cambio físico y no lo pueden ocultar, no hay forma, ¿no? De que la gente no hable o no ponga un poco en juicio y aunque yo siempre, bueno, yo personalmente, ¿no? Le tiro mucho a la religión católica porque no soy creyente, me parece que lo que hizo este colegio, obviamente, pues adjudicado a la ley, pero fue muy valiente también. Y fue demostrar lo que yo siempre he dicho, ¿no? Que independientemente en el Dios que uno crea, pues el Dios que uno crea debería ser ese Dios del amor, independientemente qué religión, no importa. Y yo creo que ahí se demuestra un poco y se avanza un poco, es lo que yo siempre digo, que es muy raro porque esta conversación en torno tanto a con quién se acuesta la otra persona, de quién se enamora la otra persona, ¿no? Cómo luce la otra persona, o sea, es como, no sé, siempre digo como ¿por qué? Eh, pero me pareció muy interesante y muy chévere que nos compartieras eso. No sé si alguna de las otras chicas tiene como alguna otra opinión, quieren compartir alguna otra duda, pregunta, comentario, perdón, inquietud. Y
Les iba a decir que ahorita les envío al grupo la lista, bueno, no son muchos, de hecho, yo pensé que eran un montón, pero la lista que les decía de los libros recomendados durante, yo encontré, a ver, 4, 5, 6, tengo 7 que encontré así como anotados, entonces ahorita se los envío. Y si pueden prender sus cámaras para que nos tomemos una foto. Y eso, esperen, si me ven ahí, porque creo, ya. Listo, a ver, sonríen, 1, 2, 3. Esperen, ya, listo. Dios mío. A ver, listo. Ahora sí, ya. Bueno, ahora sí. Bueno, para las que quieran participar, nos vemos el 28 de julio con 2 amigas de Toni Morrison, que es una de mis escritoras favoritas de este año, entonces vamos a ver qué tal. Es un libro súper cortico, tiene como 90 páginas y es un cuento que aborda el tema del racismo. Son 2 mujeres, una mujer se supone que es una mujer racializada y otra mujer que es una mujer mestiza, una mujer blanca, pero no sabemos cuál es cuál. Entonces, como lectores, le vamos a ir adjudicando, dependiendo de nuestras creencias frente al racismo, cuál es la mujer blanca y cuál es la mujer negra. Entonces, no sé, esa historia es el único cuento que escribió ella justamente porque a Toni siempre le decían como, ¿cuándo vas a dejar de escribir sobre afroamericanos? Y ella dijo, o sea, ¿quieres que deje de escribir sobre afroamericanos? Sí, ya sé. Cuando yo vi esa entrevista quedé así como, ¿cómo le van a preguntar eso? Entonces, ella hizo este cuento como en respuesta de decir como, pues no voy a dejar de escribir y te voy a demostrar por qué no voy a dejar de escribir sobre ello, ¿no? Entonces fue el único cuento que hizo, fue premio Nobel, Toni Morrison, entonces vamos a ver qué tal. Y creo que eso sería todo por hoy. Descansen, pasen bonita noche, tengan una bonita semana y gracias por haberse unido. Chao. Chao. Chao.